hemos sido, durante toda esta etapa de la COVID, el muro de contención de las asistencias de nuestros pacientes que se sentían en algún momento desprotegidos. Hemos dado todo lo habido y por haber, física y emocionalmente, a nuestros pacientes, y no nos vemos en absoluto recompensados, fundamentalmente por la Administración. Muchos pacientes desconocen qué es lo que exactamente pacientes y nuestros compañeros de los hospitales, qué es lo que hacemos en el centro de salud, porque no solamente tenemos una consulta a demanda, que es la que hemos estado haciendo últimamente porque no nos ha dado tiempo a dedicarnos a los crónicos, es que tenemos una función sobre diagnóstico precoz de enfermedades, sobre prevención y promoción de la salud, y todo eso lo estamos haciendo. Yo creo que los pacientes ni se dan cuenta. Hoy vamos a hablar del médico de familia, del médico de atención primaria, la puerta de entrada a la sanidad. Hace años nos conocía perfectamente, a nosotros, a nuestras familias, llegaba a casa, nos saludaba, incluso le invitábamos a tomar algo con nosotros. Los tiempos han cambiado, pero la esencia de ese médico próximo, cercano, al primero que acudíamos, permanece intacta. Tenemos hoy a dos médicos de familia, a José Antonio Gil Lahorra, muy buenas, bienvenido, muy buenas, medicina responsable, y a Lourdes Martínez Berganza, médico de familia, bienvenida. Muchas gracias. A este nuevo medio de comunicación que va a intentar ser tan próximo como los médicos de familia en ese lazo de unión entre los médicos y los pacientes. Hay mucho ruido, decíamos, en torno a la atención primaria. ¿Por qué? Si siempre parecía que trabajaban, no decían nada, pero ahora se empieza a hablar otra vez del médico de familia. ¿Qué está pasando? En realidad, lo que está pasando es que hemos sido, durante toda esta etapa de la COVID, el muro de contención de las asistencias de nuestros pacientes que se sentían en algún momento desprotegidos. Hemos dado todo lo habido y por haber, física y emocionalmente, a nuestros pacientes, y no nos vemos en absoluto recompensados, fundamentalmente por la Administración. Entonces yo creo que ahora ha llegado el momento de decir: hasta aquí hemos llegado, necesitamos otra manera de trabajar que no sea tan dura, tan exhaustiva como la que acabamos de vivir. Yo creo que ese es el fundamento, y luego la dificultad de acceso de muchos de los pacientes a la medicina de familia en este momento. Creo que por ahí pueden intuirse los ruidos que se están produciendo. No sé si Lourdes estará de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente. Pero además tenemos ahora mismo un problema de falta de médicos. Entonces, cada vez que uno de nuestros compañeros se pone enfermo o se va de vacaciones, los demás tenemos que cubrirle. Esto ha hecho que tengamos unas consultas desbordadas, y por eso la gente pues, le cuesta un poquito más coger cita, y esto ha hecho que se hable más de todo esto, ¿no? Como que ya había un déficit, ya estábamos en precario antes de la COVID, y actualmente pues, se ha desbordado con todo el COVID, todas las bajas que ha habido. Se ha desbordado. Si leemos titulares de prensa y algunas quejas de las sociedades médicas de atención primaria, dicen: la sociedad primaria, esto lo hemos leído, está en un punto crítico, colapsa, hay muchos pacientes, poco tiempo para los pacientes, y huyen de la atención primaria a urgencias porque creen que se les trata mejor. ¿Son conscientes de ello? Yo creo que sí, somos conscientes de ello, pero no es una responsabilidad del médico de familia, es también una responsabilidad de la Administración por falta de dotación de profesionales en la atención primaria. Hay una carencia, como ha comentado la doctora Martínez Berganza, de profesionales para sustituirnos. Las causas las podemos comentar más adelante, si te parece, Ernesto, sí, claro. o si quieres comento algo ahora, pero la falta de contratos adecuados, la falta de una remuneración adecuada, la falta de un reconocimiento adecuado en todos los sentidos, pero fundamentalmente por parte de la Administración. Entonces todo eso hace que muchos médicos que terminan su carrera huyan de la elección de medicina de familia, y eso hace que ahora mismo estemos en números de precariedad, y se va a notar más en los próximos años porque vienen las jubilaciones de todos los que son de mi generación. Yo creo que ese es uno de los factores fundamentales. No sé si he respondido. Sí, pero ¿qué se puede hacer por profundizar un poco más? Es decir, van a faltar muchos médicos en atención primaria, se van a jubilar, hay bajas, están mal remunerados, hay contratos basura, pero ¿qué se está haciendo para suplir este problema que está diagnosticado, pero hay que tratarlo? Hombre, pues en principio lo primero que habría que hacer es cambiar el modelo, ¿no? El modelo de atención primaria que tenemos en España ha sido un modelo
súper bueno, que se creó, los equipos de atención primaria se crearon a principios de los 80, final de los 70, principios de los 80, y ha resultado un modelo extraordinario durante mucho tiempo, pero actualmente la sociedad ha cambiado, la vida ha cambiado y las necesidades son otras. Y también este déficit de médicos del que hablamos, ¿no? Entonces, habría que hacer una reforma estructural de la atención primaria. Pero eso es un planteamiento real, porque me imagino que ustedes tendrán un plan estratégico dentro del Sistema Nacional de Salud para la atención primaria, y si no lo tienen, alguien debería por lo menos homologarlo, homogeneizarlo en todas las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, ese es otro problema que tenemos, lo de las comunidades autónomas, que muchas veces cada uno va por su cuenta, ¿no? Y sería bueno, efectivamente, homogeneizarlo y hacer un plan nacional. ¿Se están haciendo cosas? Pues no sé, el interterritorial se reúne de vez en cuando. Pero no hay nada unificado, por abundar en lo que... ¿Cuáles son sus quejas, las quejas concretas de los médicos de atención primaria que necesitarían para que funcione bien el sistema y para que estén cómodos ustedes? Sí. Bueno, pues las hemos resumido ya antes. La falta de tiempo, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, para que no haya más de 1.400, 1.500 pacientes por médico de familia, el suficiente tiempo para atenderlos sin una presión innecesaria, algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero que es fundamental, que es la educación sanitaria a la población, para que sepa cómo utilizar los recursos, para que, como ha dicho usted, Ernesto, con relación a la atención en urgencias, no es mejor la atención en urgencias, es una atención que la tienen asegurada, pero esa misma atención la podíamos dar en los centros de salud. La inmensa mayoría de las patologías que se atienden en urgencias hospitalarias son banalidades, que deberían ser atendidas en atención primaria. ¿Cómo concienciar a la población de ese modo? Pues probablemente, como digo, con educación sanitaria. No quiero entrar en otras posibilidades como los copagos y cosas por el estilo, porque iba a crear un mare magnum tremendo. No, pues yo es que soy partidario del copago, y sobre todo cuando existe una mala utilización de los recursos sanitarios. La sanidad no es gratis, es gratuita en tanto en cuanto se está dando de manera gratuita, pero no es gratis. Cada asistencia en urgencias cuesta 8 veces más que una asistencia en atención primaria. Entonces, porque la entrada en urgencias implica una radiografía, una analítica, una serie de cosas. Perdón. Me va a perdonar, es que esto requiere dinero para empezar. Claro. Dinero y medios. Y ahora vamos a ver qué están haciendo ustedes para que les den más dinero y más medios sin que choquen con el paciente que dice, bueno, yo me voy al hospital porque en el hospital me hacen analítica y me mandan al especialista, cosa que mi médico de cabecera igual me recibe 3 días más allá y a mí me reciben urgencias ahora mismo. Es decir, es un problema que no sé cómo lo van a poder resolver. No parece fácil. A ver, los pacientes van a urgencias al hospital, pero también vienen a urgencias al centro de salud. No es que aquí no estemos... O sea, todo paciente que viene, que él considera, que el paciente considera que es una urgencia, se le ve en el centro de salud. Lo que pasa que muchos, bueno, pues los fines de semana... Ahora, aquí en Madrid, durante la pandemia, se cerraron todos los centros de los puntos de atención continuada, que eran centros que estaban abiertos sábados y domingos. En Madrid se han cerrado, solo lo han dejado para los avisos a domicilio, y entonces la gente acude más al hospital, pero entre semana desde luego al centro de salud vienen. También muchos van al hospital, pero al centro de salud vienen. Cuando dicen, por ejemplo, que tienen medios o que necesitan más medios, claro, ahí entra en conflicto, dicen, ¿para qué quieren los médicos de atención primaria medios si los tenemos ya centralizados en los hospitales? O sea, ¿para qué quieren, no sé, radiografías, ecógrafos? Ya están en los hospitales, ¿para qué lo vamos a los médicos? Porque eso necesita dinero también, y nadie se lo va a dar, o por lo menos nadie quiere dárselo. De momento no. Ahora mismo el presupuesto que hay para atención primaria de toda la sanidad creo que es un 14%, no sé si me equivoco, como un 14% de toda la sanidad, y sin embargo el paciente acude a atención primaria constantemente. Pues lo primero que necesitamos es financiación, recursos humanos, por supuesto. Otro requisito, algo que queremos nosotros, que podría solucionar muchas consultas hospitalarias, es el tener acceso, los médicos de familia, a más pruebas complementarias, a más pruebas diagnósticas. Muchas pruebas no nos permiten solicitarlas. Eso retrasa el tiempo de diagnóstico, retrasa el que haya listas de espera, ¿vale? Y podríamos solucionar muchísimas más cosas con más medios. ¿Pero tiene solución eso? Sí, tiene solución. ¿Y quién lo tiene que solucionar? La Administración.
Bueno, escuchando eso es un abstracto, la administración es... No, Bueno, pero las vamos a ver, consejerías. la doctora Martínez Berganza ha comentado algo que es evidente. Hay 17 autonomías, más 2 ciudades autónomas, cada una campa por sus fueros, es así. Aunque haya una reunión del Consejo Interterritorial cada cierto tiempo, no se unifican criterios, porque no se unifican. Es más, hay una pugna abierta entre comunidades para, voy a hablar solo de atención primaria, pero pasa con todas las especialidades, para sustraerse recursos humanos de una a otra. Espera, yo te ofrezco tal, yo te ofrezco lo otro. Es decir, eso está pasando. Tendría que haber una única directriz que permitiera que los recursos que se utilizan en Andalucía son los mismos que se utilizan en Aragón. La proporción, evidentemente. Respecto a lo que ha comentado Lourdes, pues es que los recursos humanos son fundamentales para que haya una adecuada distribución de las cargas de trabajo. Si tú tienes 2.000 y pico pacientes asignados, por pura estadística, la presión asistencial que tú vas a tener te va a impedir tener suficiente tiempo de atención en tu horario a los pacientes. Si haces una distribución adecuada porque tienes más recursos humanos, tú vas a poder ofrecer una atención mejor, que sí requiere determinados, como ha dicho Lourdes, determinadas pruebas diagnósticas, pero no siempre, porque si tú dedicas a un paciente el tiempo adecuado de mirarle a los ojos, de palparle, de explorarle, evitas muchas pruebas complementarias. El paciente confía en ti cuando tú le exploras y cuando le atiendes y escuchas de dónde puede venir todo. Estoy de acuerdo, doctor, pero la media de atención es de 5 minutos, con lo cual es muy difícil, los cupos cada vez son mayores y por lo tanto el tiempo restringido, les obligan a ustedes a utilizar el ordenador para que todo quede registrado. Sin comentarios. O sea, lo que están diciendo va un poco en contra del sentido común y de la realidad que percibe el paciente. Sí. ¿Y eso cómo se arregla? Porque, insisto, el problema está detectado. No sé. Lo que no está detectado es el arreglo del problema. No, pero si tú lo estás sufriendo como yo en el día a día, el estar pendiente del ordenador, que es que hay que apuntar las cosas. Seguro. Como decía, recuerdo un gestor en un momento dado que se enzarzó conmigo un poquito, decía, es que no está escrito esto que has hecho, pero lo he hecho. Y lo primero es la atención al paciente. Luego ya escribiré. Cierto es que con esa distribución de las cargas de trabajo y con más recursos humanos, podríamos perfectamente solventar el que no fueran 5 minutos, que fueran 10 o 15. Pero, falta médicos, es una necesidad palpable. Pero sin las pruebas MIR no hay más plazas, no hay más plazas de médicos de familia, el problema tiene un embudo por el que no puede pasar más. Ya. Actualmente el problema que tenemos, cada año acaban 2.000 y pico médicos de familia, la especialidad, pero se van a trabajar a urgencias. ¿Por qué? Porque tienen mejores contratos, mejores horarios y prefieren trabajar en las urgencias hospitalarias o en los SARES aquí en Madrid que venir al centro de salud, que sabe que están sobrecargados, que los cupos, que son cupos de 2.000 y pico personas, cuando lo óptimo son 1.500 y pues tienen una mejor calidad de vida trabajando en urgencias y como también hay contratos de urgencias, muchos de ellos se van. Otros se van al extranjero, que tienen también mucho mejores condiciones laborales y económicas que aquí. También, o sea, que están acabando bastantes, ¿no? Pero se dedican a otras cosas antes de venir a los centros de salud. ¿Y por qué a la hora de financiar la sanidad no es una prioridad la atención primaria, puesto que todos decimos que es la puerta de entrada a la sanidad pública? Buena pregunta. ¿Por qué no hay dinero? No hay que olvidar que la atención primaria es la más utilizada por los usuarios, la que resuelve más del 85% de las patologías diarias. En el día a día, en toda España, se están resolviendo el 85% de las situaciones. Es la más valorada por los pacientes, a pesar de la dificultad que hay ahora en la entrada, en pedir cita y así, pero es la peor tratada por la Administración, empezando porque si en la financiación autonómica de cada comunidad tenía que haber un X% para atención primaria, se detrae parte de esa cantidad económica y se lleva al hospital, y todo al hospital. Y estamos creando, como en alguna ocasión hemos hablado, ¿verdad, Lourdes?, del hospitalocentrismo, que es un error. ¿Qué pruebas diagnósticas necesitaríamos tener nosotros? Las que tenemos, alguna más, pero ágiles. Es decir, no puede ser que la doctora Martínez Berganza pida una radiografía hoy o una ecografía y tenga el resultado dentro de 2-3 meses. Por eso van a urgencias. Pero claro, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, habría que, por ejemplo,
si a ti te parece adecuado, lo que hemos comentado también, un ecógrafo y formación para utilizarlo, para tener la certeza... Pero si no lo tienes será por algo, alguien no querrá que tengan esos medios. Pues no lo sé. No sé si tú tienes la respuesta, Lourdes. A ver, yo creo que eso va por comunidades autónomas, por lo que he visto, ¿no? Cuando he salido a congresos y a sitios y he hablado con compañeros de otras comunidades autónomas. En Madrid tenemos ecógrafos, todo centro de salud que quiere, lo que pasa es que no tenemos tiempo para formarnos. No nos podemos ir una semana primero a hacer el curso y después a un hospital o a un centro de ecografías a formarnos, ¿no? Es como si no lo tienen, entonces. Sí. Bueno, hay gente que con muy buena voluntad termina su trabajo y por la tarde se va con compañeros. Pero, y hay muchos compañeros nuestros que están muy formados. Pero doctora, ¿por qué está devaluada la atención primaria ahora, cuando era siempre la referencia que teníamos todos desde que éramos niños? ¿Por qué está devaluada? Y sobre todo, me da la impresión que no está reconocida su labor ni en el diagnóstico precoz, que es prevención y que evita luego gastos hospitalarios y salva vidas, y en el seguimiento del paciente. Ustedes siguen al paciente porque le conocen. ¿Por qué esto no se valora? ¿Por qué no tiene una continuidad? ¿Por qué no se potencia? Que es la base de su atención primaria. Yo creo que antes de pandemia, las encuestas que hacían a nuestros pacientes, la consejería, eran muy buenas. La gente estaba muy satisfecha, había un índice de satisfacción alto. Durante la pandemia han subido la apreciación ustedes, ¿eh? Al principio, sí, pero luego ya es verdad que se ha desbordado, ha sido como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Estábamos pues a tope y ha llegado un momento que nos hemos desbordado, que ya no podemos atender a todo. No podemos. Va un poco en lo que comentabas. Hemos perdido, creo, parte de la capacidad de atender al paciente de una manera más directa, por esa presión asistencial. Ya no me refiero a la pandemia. Yo tengo el recuerdo de cuando yo terminé la carrera, que efectivamente el médico de pueblo, el médico rural, como así empecé a trabajar, era, una eminencia siempre, supieras lo que supieras. Claro, te obligaba a estudiar de una manera tremenda, la cercanía con el paciente, el conocerlo por su nombre, el saberse hasta el número de la cartilla, el saber que llegabas a su casa y tenías que ver al abuelo, al otro, al de más allá. Todo eso, en cierto modo, se ha perdido. Incluso en la propia medicina rural, Ernesto, también se ha perdido por la existencia de una enorme ventaja, que es el centro de salud en sí mismo, pero ya el médico no vive en la zona, en el pueblo que tiene asignado. Eso también es una rémora importante. ¿Y cómo es la salud de la atención primaria después de la pandemia? ¿Se ha sufrido mucho? Los pacientes, en algunos casos, han hecho de menos que no estuviera su médico presencialmente porque querían que les tocara, que les animara. La telemedicina es lo más inhumano del mundo y, sin embargo, parece ser que ha llegado para quedarse en muchos sitios. Este cambio que después de la pandemia, el trauma que ha supuesto a muchos médicos que lo han dejado, que no quieren seguir, ¿qué supone en la atención primaria? Hay otros pacientes que no es que no pudieran venir, sino que no querían. Se han pasado mucho tiempo miedo, que no querían acercarse al centro de salud. Y todo sí, la pandemia, pero ya las cosas estaban... Antes de la pandemia ya, lo que pasa es que íbamos aguantando, ¿no? Pero en la pandemia ha habido también muchas bajas, muchos médicos han tenido COVID y han estado de baja a tiempo. Y esos pacientes efectivamente no han podido contactar con su médico, pues les hemos llamado otros, que no es lo mismo, porque sí que es verdad que hay algunos, ahora hay más cambios de médicos, hay más traslados, pero hay muchos médicos que llevan muchos años en su cupo y conocen muy bien a sus pacientes. Sí. Se dice que... Y les echaban de menos, desde luego. Se dice que la continuidad del mismo médico aumenta tu perspectiva de vida. Sí. Eso es real. Es cierto, es cierto. El conocerles, el tener ese ojo clínico ya con el paciente al que conoces de mucho tiempo, el conocer su entorno, pero quería abundar un momentito en lo que ha dicho la doctora. Esa dificultad en la atención ha ido por comunidades e incluso dentro de las comunidades por centros de salud y dentro de los centros de salud por determinados profesionales. Ha habido pacientes que no han querido venir al centro de salud, pero ha habido algunos médicos que también se han escudado en la situación para no verlo, para apartarse. Es una triste gracia el tener que decir esto, pero es la realidad, lo habrás vivido tú también en los centros de salud. Entonces, pero también nos dicen muchos profesionales que están desmotivados y resignados.
por la excesiva burocratización, por la imposición de la telemedicina, porque, como ha dicho muy bien hace un momento, parece que la telemedicina quiere venir a quedarse, lo cual es un error. Al paciente hay que mirarle, hay que tocarle, hay que auscultarle y aunque sea en los minutos que sea, aproximarse a él. ¿Se sienten maltratados los médicos de atención primaria por la Administración en todos los ámbitos? En el ámbito de la financiación, en el ámbito de que les tengan en cuenta, de que cuenten con ustedes para planificar el futuro. ¿Se sienten, digamos, médicos, permítame la expresión, de segunda con respecto a los especialistas de corazón, los pediatras, los oftalmólogos? Sí, a ver, nosotros de entrada tenemos agendas abiertas. O sea, todo paciente que entra en el centro de salud y dice que quiere que le vea su médico, o si no está su médico, otro, se le ve. Todos. O sea, el que dice yo vengo aquí, si puedes decirle, no, mira, que tienes cita para mañana, o para pasado, o para la semana que viene, pero si ellos dicen, no, lo mío es urgente, tienen que verme, se les ve. Y lo que pasa también es que muchos pacientes desconocen qué es lo que exactamente pacientes y nuestros compañeros de los hospitales, qué es lo que hacemos en el centro de salud, porque no solamente tenemos una consulta a demanda, que es la que hemos estado haciendo últimamente porque no nos ha dado tiempo a dedicarnos a los crónicos, es que tenemos una función sobre diagnóstico precoz de enfermedades, sobre prevención y promoción de la salud, y todo eso lo estamos haciendo. Yo creo que los pacientes ni se dan cuenta, el seguimiento que decías. ¿Y lo sabe el ciudadano todo eso? ¿Sabe el ciudadano hasta dónde llega la atención primaria? Yo creo que no, que aunque saben que tú le estás tomando la atención, porque que le estás tomando la atención para hacerle un seguimiento o para diagnosticárselo, la hipertensión, o que le estás haciendo análisis, no son conscientes, creo yo, desconocen exactamente qué es lo que estamos haciendo prevención. Sí, eso sí. Lo desconocen, no conocen esa palabra, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Igual no hay que ir al especialista, igual ustedes le miran, le auscultan, deciden lo que tiene y dicen, usted no tiene que ir al especialista para nada, claro. Yo puedo hacer su tratamiento. La mayoría de las Lourdes ha puesto el dedo en la llaga en otro problema, que no es solo la Administración, y esto es polémico, pero es cierto, sino que los propios compañeros tan especialistas como nosotros, no nos olvidemos que también somos especialistas, del hospital, no nos tratan en un porcentaje, espero que no excesivamente elevado, con la deferencia adecuada. Y derivan hacia nosotros, pues pídele esta prueba o pídele tal otra. Oye, pídesela tú o si la pido yo, dale agilidad. Si yo la he pedido, no interfieras ni nada por el estilo. Hay una cierta fricción con los propios compañeros de medicina hospitalaria. Decía antes que el médico cada vez toca menos, cada vez escucha menos. Bueno, por lo general, hablo de las quejas que se tienen de puertas hacia afuera. Se dice que el médico nos interrumpe a los 25 segundos de estar contando nuestra historia, que necesitamos que nos escuchen porque de escuchar también nace un buen diagnóstico. Con todas estas quejas, digamos, entre comillas, ¿es buena la atención primaria? La gente puede decir, no, yo voy a la atención primaria, puede concienciarse de que no necesita ir más allá por muchas preocupaciones que tenga, que uno piensa enseguida que se muere y por eso va al hospital. Yo voy al hospital porque me estoy muriendo. ¿Se puede cambiar el dibujo, la percepción que tiene el ciudadano de la atención primaria para no bloquear en la sanidad pública, por ejemplo, yendo a los hospitales y confiando más en ese médico que puede atendernos en muchísimas cosas de las que ahora pensamos que nos pueden atender? Yo creo que sí. Yo creo que hay que tener ilusión por lo que se hace cada día y, por supuesto, esperanza en que esto vaya cambiando y que vayan percibiéndolo mejor. Porque también es cierto que eso no es en todos los pacientes. Para poder tener esa seguridad de que el paciente no va a ir en el momento que sale de tu consulta a urgencias, tienes que haberte ganado su confianza. Y esa confianza efectivamente se consigue con tiempo y dedicación, que es lo que hemos estado poniendo antes de la pandemia y después, perdona, que continúe. Llevamos pidiendo años, 10 minutos por paciente, 10, 12 minutos por paciente, eso lo llevamos pidiendo años y años, y muy difícil por eso, porque los cupos van aumentando. Hago una pregunta al revés, ¿en 5 minutos se puede atender un paciente? Depende de la patología que te traiga y de la que tú percibas y depende de cuál es su demanda. Hay una cuestión que hemos tocado de manera tangencial, que es la burocratización. Claro. Esa burocratización hace que por lo menos un 50%, no lo sé si es exacto porque seguramente tú lo tendrás más reciente, del tiempo que estamos en la consulta lo dedicamos al papeleo.
Eso es absurdo. Eso es algo que puede hacer, y lo digo con todo el respeto, una persona, un administrativo, no una enfermera, que las enfermeras tienen una función también interesantísima y preciosa. Es que les han convertido en administrativos. Pero es que el 50% de su tiempo es de administración. Claro, pero el nuestro también, y eso es absurdo, es que es absurdo. Necesitamos todo nuestro tiempo, o por lo menos un 80, un 85%, para atender al paciente, para entenderle. Y al que le dedicas 5 minutos porque su patología, va a la pregunta que me ha hecho, es banal y se va convencido, tranquilo, vete con esto, vayas usted con tal cosa, le coges ese tiempo para otra persona que viene a contarte algo que le parece gravísimo y que a lo mejor es un problema psicosomático y que tiene un problema personal, familiar, del tipo que sea, que ese rato que tú le has echado y que le has dedicado le salva de ir a urgencias, por supuesto, y a la vez le salva de entrar en un cuadro depresivo, de sentirse ninguneado por la administración. Bueno, yo que soy buen hipocondriaco, cuando llego al médico me curo solo con verle, con lo cual supongo que a otros muchos les pasará algo parecido. Hablemos de dinero. He leído algo que me has dejado totalmente ofuscado. Hay médicos que al año firman 100 contratos. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Eso probablemente sabes tú bastante más que yo. A ver, de entrada es un disparate. Mismo, no se puede cuidar a nadie sí, con la espada de Damocles, que no sabes hasta dónde va a llegar tu trabajo y cuándo vas a quedarte en la calle. Ya, es que no sé si 100 son muchos, pero vamos, sí que hay muchos médicos que se hacen contratos, pues sustituciones de una persona, pues si está 5 días fuera son 5 días. En cualquier caso, yo creo que eso ahora mismo, por lo menos aquí en Madrid, ha cambiado. El problema ya no es que le hagan muchos contratos, es que les mandan cada día a trabajar a un centro diferente, para que vayan sustituyendo a unos y a otros. Entonces no te puedes centrar en ningún sitio, no te puedes centrar en unos pacientes, en un centro de salud. En cada centro de salud también se trabaja, es un poquito diferente al de al lado. Entonces esos contratos que hacen a los residentes de refuerzo, se llaman, los tienen de consulta en consulta. Entonces, al paciente tampoco le gusta que le cambien el médico. Claro que no. Claro, sería mejor, desde mi punto de vista, un contrato en una plaza y que se repartiera el que fuera faltando, pero ese idas y venidas, claro, la gente dice, a mí en urgencias me hacen un contrato de 6 meses donde estoy en la misma plaza siempre, pues me voy allí. ¿Y la cartera de servicios de la atención primaria es la correcta? ¿Se ha quedado obsoleta? ¿Hay que cambiarla? ¿Qué hacemos con ella? Yo creo que las carteras de servicios son modificables y deberían ser modificables año a año, porque se han incorporado en los últimos años la prevención del cáncer de colon, la prevención del cáncer de mama, la urológica, etcétera, etcétera. Todo es dinámico. Las patologías antiguas, algunas ya han mejorado, pero sí, por supuesto, la cartera de servicios es dinámica, no es que se haya quedado obsoleta, sino que tiene que renovarse en el día a día, porque las expectativas de curación o de prevención de determinadas patologías van cambiando. Pero quería, con tu permiso, incidir en lo de los contratos y los 100 contratos. Un profesional que ha estado 6 años estudiando medicina, más 1 año o año y pico preparándose el MIR, más 4 o 5 años haciendo la especialidad de MIR, no puede llegar con 30 y tantos años a que le den un contrato de unas horas en un sitio y 2 días en tal otro. No, esa persona tiene ya está suficientemente curtida y tiene suficiente edad como para poder decidir que quiere o no formar una familia. Es decir, el origen de muchos de los problemas está en esto. Me parece una banalidad o secundario, pero no es así. Esa continuidad que ha dicho la doctora, que tienen que tener los profesionales cuando terminan la carrera, y ojo que yo soy partidario de que todos los que terminan medicina de familia pasen por medicina rural y vayan ahora hablamos del médico por el escalafón, porque es muy formativo y que luego ya irán llegando donde ellos quieran tener su carrera profesional. Pero bueno, tienen que tener contratos de continuidad. Es que si no tienen contratos de continuidad no pueden hacer planes de ningún tipo. ¿Cómo no se van a ir a Inglaterra, que nos los están quitando? Perdón, ¿eh? No. Sí, es una realidad. El problema está que cuando desde el gobierno se dice que no hay que hacer contratos temporales, donde pueden ellos mismos incidir es que depende la sanidad. Evidentemente, las normas son para todos, o sea, luego unos pagarán un poquitín más, un poquitín menos, pero los contratos temporales pueden convertirse en otra cosa porque hay necesidad de médicos, hay plazas libres. ¿Por qué no se hace?
Pues ¿Y cómo luchan ustedes contra ello? ¿Y cómo le plantean cara a la Administración? Pues reivindicando, no sé si... Sí, pero... Bueno, pero como ustedes son muy educados y solo reivindican de vez en cuando haciendo documentos, eso tiene poca importancia, como bien saben, así... Bueno, yo creo que esto ha explotado, y que ahora ya también se están poniendo algo las pilas, las gerencias, ¿no?, de atención primaria. Se están también, aquí en Madrid están haciendo la agenda compartida, que se llama, que es que determinadas motivos de consulta vayan directamente o al trabajador social o a la enfermera, porque tradicionalmente todo lo veía el médico, y desde medicina se iba a la enfermera, al trabajador social, al odontólogo, a tal, y ahora parece que se está queriendo derivar directamente, pues, dependiendo del motivo de consulta, a otros profesionales. Algo que, en cuanto a la burocracia que tenemos en las consultas, algo que podría ser bueno es un asistente clínico, ¿no? Se tienen que llamar, que es como un administrativo un poquito formado en la sanidad, que nos ayudara, pues que nos hiciera las bajas o que nos hiciera... En otros países existe. Muchos, por eso. Sí, sigue. Pero eso que es que lo han detectado y que ustedes trabajan en el día a día, ¿alguien les ha hecho que has dicho, venga, vamos a intentar o vamos a estudiarlo? ¿Alguien se lo ha planteado siquiera? Pues no lo sé. Hasta ahora yo creo que no nos están haciendo caso. Es que es muy divertido esto de que los médicos de atención primaria saben cuáles son sus necesidades, diagnostican sus problemas, pero nadie busca soluciones. Hay una cosa no que tiene tenemos mucho que sentido, tener ¿no? clara. Para ser general es importantísimo haber sido soldado raso antes y haber pasado por el escalafón inferior. Para estar de gerente en un sitio, tomar decisiones políticas en el ámbito sanitario, hace falta conocer el entorno. Y luego dejarte asesorar de personas que en cada uno de los puntos sea más inteligente que tú. Y eso... ¿Pero es un problema de decisión política o de dinero? Es que las dos cosas van unidas. Pues dinero, me temo que dinero no van a tener. Bueno, pues... y con estos bueyes hay que arar. Se puede redistribuir el dinero que la sanidad recibe. Se puede redistribuir, pero con relación a esto yo voy a decir que, por ejemplo, con relación a Aragón, y eso lo sé de primera mano, más del 50%, creo recordar, del presupuesto de toda la comunidad va a la sanidad. Es decir... El 40% más o menos de las comunidades autónomas va a presupuesto de sanidad. Bueno, 40, igual me he equivocado. Pero no funciona tampoco, es decir, es que... Hay que redistribuir y luego hacer un diagnóstico de salud muy claro de qué es lo que necesita cada comunidad. No es lo mismo la Comunidad de Madrid que la de Aragón. Pero entiendo que ese diagnóstico ya lo tienen ustedes. Bueno, nosotros sí, probablemente. No, he hablado del médico de pueblo. Ahora se llama médico rural, pero médico de pueblo es un nombre precioso, un nombre precioso, médico de pueblo. ¿Tienen incentivos los médicos que salen para irse a un pueblo? Cuando todo el mundo dice, yo Madrid, yo Zaragoza, Sevilla, que son donde hay vida, pero un pueblecito, le vas a echar a un chaval, ¿qué incentivo tiene para irse a un pueblecito de 3.000 vecinos? ¿5.000, 10.000? Pues si no se impone desde la administración, probablemente ninguno. Pero yo he sido en ese sentido un poquito bruto, pero vuelvo a serlo. Yo es que lo impondría. Yo creo que todos los profesionales que terminan la carrera deberían pasar por la medicina rural, y no de 3.000 habitantes, porque me hace mucha gracia. Un pueblecito de 3.000 habitantes. Bueno, en Aragón, 700, ya es grande casi, ¿eh? Entonces, y en muchos otros sitios de España, que no, es que eso te curte y te ayuda a resolver problemas sin ningún tipo de medio. Pero no me puede usted obligar a ir a ningún lado, ¿no? Pero el hacerlo... plazas y cada cual elige en el MIR lo que quiere. No, pero le iba a preguntar, por ejemplo, cuando hablo de incentivos, claro, ¿la gasolina quién se la paga? Nosotros. Bueno, pues un incentivo es que les pague la gasolina, digo yo, no sé. Es que a veces nos olvidamos que de qué hay que vivir. Y un chico que se va por ahí, pues necesita hacer de médico de pueblo, no sé lo que ganará, 1.000 y pico euros. Con lo cual, si quiere hacer una familia después de 13 años, lo decía usted, doctor, creo que complicado. En fin, va a ser complicado. Como no trabaje su mujer y además sea bien de familia, ya lo tiene complicado. Voy a hacer un comentario. En el año 79 yo llegué a la isla de Fuerteventura a trabajar y nos pagaban penosidad y aislamiento. Bueno, está bien eso. E insularidad. Y era un complemento. No, pero fíjense, tal y como estamos hablando, me da la impresión de que más salud en atención primaria es más salud para la población y es menos gasto. Y menos gasto. Es decir, que alguien debería de pensar que si se potencia la atención primaria, se beneficia al Sistema Nacional de Salud.
Y esto no lo piensa nadie, ni lo tienen en cuenta a la hora de hacer números. Yo creo que eso es lo que se hizo en los años, a final de los 70, principios de los 80, ¿no? La creación de la atención primaria, los equipos de atención primaria, que previamente eran cupos de 2 horas, que iba allí el médico general, hacía sus dos horitas de cupo, que también tenían muchos pacientes, no estaban historiados. Bueno, pues cuando se creó la atención primaria, en España, cuando se implantó esos equipos de atención primaria, yo creo que todo mejoró muchísimo. Bueno, no es que previamente estuviera, pero bueno, se empezó a hacer prevención. Hasta entonces solo se hacía consulta a demanda, y allí se empezó a hacer prevención, promoción de la salud, diagnósticos precoces, programas para los pacientes crónicos. Empezaron así poquito a poco. Yo terminé en el 89, pero bueno, yo he vivido cuando todavía había cupos, coexistían, ¿no?, los cupos y los equipos de atención primaria, y bueno, había mucha diferencia de atención. Por eso, porque ya se hacía prevención, se hacía diagnóstico precoz. Y ese desprestigio del que han hablado ustedes hace un rato del médico de atención primaria, ¿a qué creen que se debe? Porque también, ojo, a mí me preocupa mucho en este medio de comunicación la humanización de la medicina, y a veces también en los centros de atención primaria te encuentras médicos que dices, bendito sea Dios, voy a cambiarlo mañana. Es decir, ¿a qué se debe? ¿Cuál es supongo que ustedes habrán detectado una serie de causas por lo que la atención primaria ha perdido prestigio, digamos, social? ¿Por qué? A ver, yo creo que falta educación para la salud de la población, porque las demandas son infinitas, pero los recursos no lo son. Entonces, educación sanitaria, pues yo qué sé, en los colegios deberían de dar unas pautas, ¿no?, a los adolescentes. Tantas cosas en tantas cosas les quieren educar, pues una educación sanitaria de cómo curarse un catarro, de cómo prevenir muchas enfermedades se podría hacer, y luego que sean conscientes de que esto no es gratis, de lo que vale, ¿no?, del precio que tiene el tener una sanidad, que yo hoy me pongo malo y por la tarde estoy en el médico. Pero no todo el mundo lo tiene, y no somos conscientes. Me va a perdonar, doctora, yo creo que eso es ciencia ficción, pensar que la educación se va a incorporar la educación sanitaria. Ojalá fuera verdad, porque creo que es fundamental. Pero... Lo hemos intentado en más de una ocasión. No quiero personalizar, pero estando en la gerencia, yo lo que quería potenciar es que los colegios de mi zona tuvieran desde pequeños educación sanitaria, educación y prevención. Es decir, sí se puede hacer y no es caro. Y efectivamente ese silogismo, esa manera de enlazar una cosa con otra, más atención primaria mejor potenciada con medios diagnósticos rápidos, evita un gasto hospitalario excesivo y un ahorro en no mucho tiempo. Una última cuestión. ¿Qué es para ustedes un buen médico de atención primaria y qué debería ser en el futuro inmediato un buen médico de atención primaria, del hoy al mañana? ¿Empiezo? Sí, como quieras. Yo estoy ya de salida casi. Bueno, en fin. El médico de atención Uno es primaria... médico hasta que se muere, ¿eh? Sí, sí, eso espero, Dios mío. Bueno, el médico de atención primaria es una persona próxima, la más próxima al paciente, la que le acompaña en todas sus patologías e incluso hasta el momento de su muerte. ¿Cuántas veces hemos acompañado, ahora que se habla tanto de la eutanasia y de todo esto, que es un desastre para mí, el acompañamiento en el momento final, el atenderles de manera adecuada? Ahora están los ESAD, que son médicos de atención primaria. Maravillosos, que son médicos de atención primaria. O sea, yo me descubro ante ellos todas las veces que haga falta. Un buen médico de atención primaria sería una persona humana, próxima al paciente, empatizando con el paciente, que se forme en el día a día, que estudie en el día a día. Se estudia distinto cuando acabamos la carrera a lo que hacemos ahora, que ya con una lectura rápida tú sabes coger el punto más importante de ese artículo, de esa necesidad, y alguien que lo viva con vocación. Si no se vive con vocación, un médico de ningún tipo, pero en atención primaria menos, no puede ser un buen médico de atención primaria. Doctora, ¿y a dónde debería ese médico del futuro de atención primaria, ese médico que ustedes están perfilando, aunque no les hagan mucho caso todavía? A ver, la medicina de familia es la especialidad más bonita que hay. Es la más bonita, es la que sigues al paciente desde que tiene 14 años, que es cuando pasan a tu cupo, ¿no?, hasta que se mueren. Entonces, tú vas viendo la evolución de esa persona, pero también de su familia, de su entorno. Lo ves en su ambiente, tú vas a su casa. Un cardiólogo no va a casa del paciente, no sabe cómo vive, no conoce a su hermano, no conoce a su hijo. Nosotros todo eso lo tenemos
durante toda nuestra carrera, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, el problema que ahora mismo es eso, el tiempo, y luego sí que es verdad los cambios de plaza. Bueno, pues ahí pierdes a tus pacientes, pero coges otro. Yo durante la pandemia, cuando empezamos a llamar por teléfono, cuando fuera toda atención telefónica, yo hablaba con mis pacientes y es que les conocía la voz, sabía si estaban mejor, si estaban peor, digo, uy, esta persona no está bien, los conoces. O sea, antes de la sexta ola yo me cambié de plaza y ya no era lo mismo porque no los conocía, me cambié porque estaba en una plaza con turno de tarde, en el que no puedo conciliar con mi familia. O sea, entonces, ese es otro aspecto más de nuestro trabajo, las plazas de tarde. Mucha gente que trabaja de 2 a 9, a sus hijos no los ve. Entonces, todo el mundo queremos trabajar de día, pero hay que dar cobertura a la población y hay que estar hasta las 9 de la noche. Es un problema también complicado, por eso también muchos se van a urgencias. Yo es que soy fan del médico de atención primaria, el médico de familia de toda la vida. Siempre digo que cuando llegaba Cipriano o Juan, que eran los médicos de la familia, nos poníamos buenos nada más verles entrar por la puerta. Con lo cual les echamos de menos y vamos, desde luego, desde Medicina Responsable, vamos a hacer todo lo posible para que el médico de familia, el médico de atención primaria, vuelva al lugar que le corresponde, que es en lo más alto del escalafón de la sanidad pública y también privada. Muchísimas gracias por estar hoy compartiendo este rato con nosotros aquí en Medicina Responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. La medicina de familia es la especialidad más bonita que hay, es la más bonita, es la que sigues al paciente desde que tiene 14 años, que es cuando pasan a tu cupo, ¿no?, hasta que se mueren. Entonces, tú vas viendo la evolución de esa persona, pero también de su familia, de su entorno. Lo ves en su ambiente, tú vas a su casa. Un cardiólogo no va a casa del paciente, no sabe cómo vive, no conoce a su hermano, no conoce a su hijo. Nosotros todo eso lo tenemos. Más atención primaria mejor potenciada con medios diagnósticos rápidos evita un gasto hospitalario excesivo y un ahorro en no mucho tiempo.